Paz de Cristo, queridos hermanos. Los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, rogándole a Dios que se encuentren bien, rogándole a Dios que escuche nuestro clamor en este tiempo de ayuno y oración. Todavía estamos en ayuno, estamos en la tercera y última semana de nuestro ayuno y seguimos pidiendo, rogando a Dios que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que nos dé esa visión espiritual con la cual podremos avanzar, con la cual ni el pecado, ni el enemigo, ni el mismo infierno nos dice el Señor que nos va a poder detener. Quiero compartir con ustedes en esta tarde, en este jueves, un corto mensaje que se encuentra, la escritura se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1. Y voy a leer del 21 al 28 con la ayuda de Dios. Perdón, del 20. Vamos a leer desde el 18. Estaba contemplando si leía desde el 18, pero creo que sí voy a leer desde el 18 al 28 para tener un mejor contexto uh, para lo del mensaje. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a entrar un poquito a desglosar un poquito esta escritura y sacar una palabra para nosotros. Quiero enfocarme en el versículo 28, que obviamente toda la escritura va junta, pero me quiero enfocar en el 28. Dice: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La Biblia nos habla de un llamado para nosotros. ¿Para quién? La iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Es interesante entender primeramente que la única razón que usted y yo estamos en este camino, que usted y yo podemos servir al Señor, es, como decía en unos versículos anteriormente el apóstol Pablo, es porque se nos predicó el Evangelio. Llegaron las buenas nuevas, llegó el mensaje de esperanza, llegó el mensaje de vida a nosotros. No es por otra razón, sino porque por la gracia de Dios recibimos el mensaje. Por eso es tan importante nuestro trabajo de predicar, y no meramente de un púlpito, o más bien solamente de un púlpito, sino en las casas, en los hogares, en la videollamada, en la célula, con el familiar, con el amigo, en el trabajo, en un momentito breve durante el break, como se le llama aquí, en el lonche del trabajo, en cualquier momento que tengamos, predicar a Jesucristo. Porque dice el apóstol Pablo que fue a nosotros que
Dice el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, por esa locura de la predicación, de recibir el mensaje de Jesucristo, de recibir el Evangelio, nosotros estamos aquí. Yo me cuento un hombre bendecido, afortunado de haber recibido el Evangelio, de haber recibido ese mensaje que transforma. Pero dice en el versículo 28, 27 y el 28 también, dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Nos enseña el Señor que a través de su palabra, que es sobrenatural, fuimos tanto llamados como en el proceso somos preparados, equipados para poder realizar este llamado de parte de Dios, realizar esta obra de parte de nuestro Dios, que Él es el que nos obró de manera para que el Evangelio llegara a nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos un propósito. Pero lo precioso es de que el Señor dice que de lo vil, de lo necio, de lo que no era, de lo menospreciado, Dios desharía lo que es. Aquí estamos hablando nuevamente del reino de Dios. El reino de Dios vino a establecerse en nosotros, en usted, en mí, que recibimos el Evangelio. ¿Para qué? Para derrumbar el reino de las tinieblas. Pero tenemos que apreciar un punto en particular, que el Señor nos escogió siendo nadie, siendo nada, pero el Evangelio vino a equiparnos. El mundo ahorita, podemos verlo de esta manera, el mundo se dice ahorita, ¿verdad? Que, bueno, discúlpenme, estaba usando la tecnología aquí, pero se dice que más tecnología tenemos, lo digo esto con todo respeto, más tontos nos volvemos. Usted ha escuchado esa expresión y es una realidad. Más dinero tenemos, más deudas acumulamos. ¿Verdad que sí? Más de cierta cosa logramos tener. Tanto el país como las generaciones que más dinero tenemos, más comida tenemos, más oportunidades tenemos más. Pero a la vez somos la generación, somos la gente de este mundo. En el tiempo que estamos, somos la gente que más sufre, que más batalla, que más se queja. Somos la gente que más estresados estamos, que más cansados estamos, que estamos viviendo los tiempos más difíciles, más crimen, más homicidios, más abuso sexual, más tráfico de humanos, más drogas, más inteligencia tenemos, más ciencia tenemos y más enfermedades salen. Más tecnología alcanzamos a acumular y más problemas tenemos. ¿Por qué? Porque entendemos de parte de nuestro Dios, como nos dice aquí el apóstol Pablo, que no se ocupa más tecnología, no se ocupa más dinero, no se ocupa más un carro mejor, una casa mejor, no se ocupa esas cosas son secundarias, si las podemos tener, bendito sea Dios. Pero nos dice el apóstol Pablo que de lo vil, de lo menospreciado de este mundo, escogió Dios. Yo no sé cómo usted llegó a los caminos de Dios, pero todos llegamos de diferentes, como digamos, caminos de esta vida. Pero la palabra de Dios llega y transforma la vida del menospreciado. Viene y transforma la vida de aquel que ha sido marginado. Llega y transforma la vida de aquel que es vil. ¿A quién? Al mundo. Todo al que el mundo está rechazando,
es porque Dios lo está llamando. Es porque está emprendiendo un camino hacia el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no ocupa ciertas personas, no ocupa lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, alguien que esté dotado de dones, de intelectual, de capacidades. Lo que el Señor siempre ha necesitado es un simple hombre, una simple mujer que es vil, que es menospreciado por el mundo, que es menospreciado por la filosofía, que es menospreciado por la ideología de este mundo, que es rechazado porque piensa de una manera, porque cree en Dios, porque alaba a Dios. Tal vez no sabe muy bien cómo alabar a Dios. Tal vez apenas está conociendo a Dios. Tal vez apenas está entendiendo, aprendiendo. ¿Por qué? Por la predicación, por la locura de la predicación del Evangelio. Está conociendo a Jesús. Pero esa locura, esa predicación, ese mensaje que el mundo menosprecia, está siendo sembrado en el corazón de él o de ella. Yo le digo a usted, hermano, amigo, la bendición del Evangelio es de que viene a nosotros cuando el mundo nos ha menospreciado, cuando el mundo nos ha rechazado, cuando el mundo nos ha dado la espalda por lo poquito o lo mucho que pudiera ver los valores que hay en nosotros. Los valores de Cristo nunca han cuadrado con el mundo y nunca van a cuadrar. Pero a la vez no, nadie puede decir, no, mira, yo estoy aquí porque yo sé esto, yo estoy aquí porque yo puedo esto, yo estoy aquí porque entiendo las cosas de esta manera, porque incluso no puedo decir yo porque tengo este don, porque tengo este liderazgo, porque soy pastor. No seríamos pastor, no seríamos líderes, no seríamos ministros si no fuese por la predicación, la locura de la predicación que fue traída a nosotros. No seríamos líderes de célula, no seríamos miembros de un ministerio, no estaríamos en ninguna congregación, no estaríamos en los caminos de Dios si no fuese por la locura que llegó a nosotros. Entonces, me llama mucho la atención que dice el versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjese, yo le doy gracias a Dios, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, amigo, porque ningún calificativo de parte de mí, de parte de ninguno de nosotros, fue lo que llamó la atención de Cristo a nosotros. Ni en el inicio, ni hasta hoy. Sino fue el hecho de que pudimos presentarnos delante de Dios como lo menospreciado, como lo vil, como lo insensato, como lo que no tenía ningún valor en esta vida. Y eso es precisamente lo que Dios busca en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para usar nuestra vida, para exaltar su nombre, para lograr lo imposible por medio de nosotros. Esto debe de ayudarnos a nosotros a valorar, a apreciar la voluntad de Dios desde el más joven hasta el más anciano, desde el más estudiado hasta el que no ha tenido estudio, si nos vamos a ese extremo, desde el más fuerte hasta el más débil. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que lo que Dios miró en nosotros fue una disposición a su palabra, fue una disposición a recibir la locura del Evangelio. Y esto, el apóstol Pablo llama la atención a nosotros, llama la atención al mundo, de que esto marca la diferencia, porque como decíamos, puede haber mucho en este mundo, pero necesitan a Cristo en nosotros, en la iglesia. Miraba un poquito, no lo miré completamente, pero empecé a ver un video del hermano Elías Limones y quiero regresar a terminar de verlo. Pero decía él, ¿verdad? La iglesia que contagia, la iglesia
que en vez de ser contagiada por esta pandemia, está contagiando. No lo alcancé a ver, entonces no lo terminé, entonces no sé el desarrollo bien del mensaje, pero me llamó la atención el hecho de que nosotros somos llamados a contagiar este mundo, especialmente en este tiempo. ¿Cómo? Por el poder de Cristo en nosotros, por el poder de la presencia de Dios, de la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que transformar, tenemos que cambiar, tenemos que seguir presentándonos viles, menospreciados ante Dios, no haciéndonos menos, no haciéndonos unos pobrecitos, sino con demostrándonos delante de Dios de tal manera que le decimos a Dios, mira Señor, hasta hoy he rechazado el mundo, hasta hoy he rechazado la ideología cambiante, la ideología, la filosofía que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa aquí en la tierra, aquí en la sociedad, aquí en la comunidad. Yo hasta hoy he rechazado eso. Estoy dispuesto a seguir recibiendo tu palabra. Estoy dispuesto a seguir siendo considerado una basura, un inútil, un tonto, un loco por el mundo, con tal de que tú me veas como algo útil, con tal de que tú me sigas impulsando, me sigas proyectando para lograr hacer algo grande para ti. Yo siempre he creído y hasta el día que me muera yo voy a creer que nada ni nadie puede detener a la iglesia de Jesucristo. La iglesia que nunca ha cuadrado y nunca va a cuadrar en este mundo. La iglesia que tiene un corazón que rechaza las ideas del mundo. Ayer, perdón, sí, bueno, para mí miércoles ayer, yo creo que ustedes el martes vieron una expresión en la célula que decía, el que no tranza, no avanza. Chistosa la expresión, pero esa es la mentalidad del mundo. Pero Dios no usa al mundo. Dios usa a los que al mundo ha rechazado, a los que dicen, no, no es así. Yo no voy a avanzar de una manera chueca, yo no voy a avanzar siendo tranza, disculpe la expresión. Yo voy a avanzar porque Dios me va a usar, porque Dios me va a promover, porque Dios me va a dar la gracia, porque Dios me va a dar la provisión, porque Dios me va a dar el favor, porque Dios está conmigo y porque yo estoy con Él. Aunque el mundo me rechace, aunque el mundo se burle de mí, aunque el mundo diga soy inútil, soy un tonto, soy un loco, soy una loca, pero esa locura delante del mundo es precisamente lo que permitirá que yo pueda deshacer lo que es. Lo que está establecido en este mundo no va a ser destruido por este mundo. La locura, la verdadera locura, las ideologías, las filosofías, el pecado, no va a ser contrarrestado por lo de este mundo. Va a ser contrarrestado, perdón, por aquellos que ante el mundo no sirven, pero que ante Dios son algo precioso, son algo grande. Les invito, hermanos, para que sigamos en nuestro caminar, sigamos orando, sigamos ayunando. El mundo necesita un pueblo que sigue rechazando lo de aquí y sigue anhelando, sigue buscando y se sigue llenando de lo alto. Los dejo, hermanos. Decía que no quería tomar mucho tiempo. Dios me los bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos el domingo de igual manera. Dios me los bendiga y Dios los guarde.